Relatos de terror. Historia 1. La bodega que no quería estar vacía. No sé si esto sea una historia de miedo o solo un desahogo mental, pero después de lo que viví en el turno nocturno del EHB, juré que jamás volvería a pisar una tienda de esas después de las 10. Me llamo Mario, y durante 6 meses trabajé como auxiliar nocturno en un H&B en la zona norte de Monterrey. Era un trabajo solitario, con ese silencio pesado que solo existe cuando sabes que todo el mundo duerme y tú no deberías estar ahí. Mi rutina era simple: recibir mercancía, acomodar lo que no se había puesto en los anaqueles, hacer limpieza general y organizar la bodega. Nada del otro mundo. La tienda cerraba al público a las 10, pero nosotros nos quedábamos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Éramos solo 4 en total: un supervisor, 2 auxiliares, yo era uno, y un guardia de seguridad que siempre parecía dormido. El problema empezó con la bodega. Todo comenzó una noche común. Estaba reacomodando unas cajas de papel higiénico cuando escuché que algo se cayó del otro lado. Pensé que tal vez dejé mal apilado algo, o que el piso estaba desnivelado, así que no le di importancia. Me acerqué a recogerlo, pero no había nada tirado. Al contrario, todo estaba en su lugar, perfectamente alineado. Me quedé unos segundos en silencio, y juro por mi madre que escuché cómo arrastraban algo en la oscuridad del fondo de la bodega. Un sonido seco, pesado, como si movieran una caja muy grande con fuerza. Me armé de valor, encendí mi linterna y fui a ver. No había nada, solo las mismas tarimas apiladas, las cajas aún sin abrir, y ese silencio espeso, como si el aire se detuviera. Esa fue la primera noche. Después las cosas escalaron. A la semana siguiente, encontré huellas en el polvo del suelo de la bodega. Lo raro es que eran como de pies descalzos, pequeños, como de un niño. Pero en el EHB no había niños, ni clientes, ni nadie más que nosotros 4. Nadie admitió haber entrado descalzo, por supuesto. Cuando le conté al supervisor, solo rió incómodo y dijo que era probable que fueran huellas viejas, aunque se notaba que las habían dejado esa misma madrugada. Un par de días después vi algo. Eran las 3:20 de la madrugada. Estaba barriendo el área de lácteos que da justo al pasillo que lleva a la bodega. Tenía música puesta en mis audífonos, pero me quité uno cuando noté que algo me observaba. Sentí esa sensación en la nuca, ya sabes, cuando sientes que no estás solo. Me volteé y vi a alguien asomarse por el marco de la puerta de la bodega. Un rostro pálido, con los ojos enormes, sin expresión. Fue un parpadeo. Cerré y abrí los ojos y ya no había nadie. Corrí al cuarto de cámaras con el guardia. Le pedí que retrocediera el video, que revisáramos ese minuto. No apareció nada. Absolutamente nada. Después de eso empecé a notar cosas raras. Solo en esa zona. Luces que se apagaban, sin explicación. Cajas que amanecían abiertas sin razón. Incluso mercancía que se movía de lugar aunque nadie había entrado. Una noche escuché una risa. No fue una risa fuerte ni burlona. Fue como la risa de un niño chiquito, travieso en medio del silencio absoluto. Venía de adentro de una de las cajas. Cuando abrí, lo único que encontré fue una muñeca vieja, de esas que antes vendían en temporadas especiales. No sé por qué, pero sentí que debía tirarla. La llevé al basurero del exterior, pero a la noche siguiente volvió a aparecer en la misma caja. No dormí esa mañana. Llegué a casa. Me acosté y solo cerré los ojos para ver esa cara mirándome desde la bodega. Era como si esa cosa me hubiera elegido a mí para que lo viera. Como si supiera que yo sí podía sentirlo. La última noche fue la peor. Me tocaba hacer inventario. Solo otra vez, mientras los demás estaban limpiando los refrigeradores. En eso, las luces de la bodega se apagaron. Me acerqué al interruptor pensando que tal vez fue una falla. Pero cuando crucé el pasillo escuché un susurro. No palabras, sino un murmullo bajito, que se repetía cada vez más fuerte. Cuando volteé vi al fondo de la bodega algo. No puedo describirlo bien. Era una figura humana, pero encorvada, como si estuviera hecha de sombras. Se movía como si flotara, y detrás de ella, las cajas comenzaban a caer una por una. Grité, corrí, me tropecé con una tarima y me golpeé la ceja. Salí gateando hasta el área de panadería, y el supervisor me encontró ahí, llorando, temblando. Renuncié esa misma mañana. No quise quedarme ni a entregar el uniforme. Días después, uno de los empleados nuevos fue internado tras sufrir una crisis nerviosa. Dicen que lo encontraron encerrado en la bodega, cubierto con cajas, gritando que no quiere jugar más. La bodega del EHB no quiere estar vacía. Siempre necesita algo. O alguien. Historia 2. El pasillo del congelador. Me llamo Adriana. Trabajé 6 meses en el turno nocturno del EHB como encargada de limpieza. En ese tiempo vi cosas que me costaron el sueño, la paz y hasta la confianza en lo que mis ojos ven.
Esta historia nunca la conté completa hasta ahora. Algunos me dicen que solo fue el cansancio, que la mente juega con uno en las madrugadas, pero nadie puede explicar lo que pasó aquella semana, ni por qué después de eso cerraron el pasillo de congelados por mantenimiento durante más de 2 meses, cuando todos sabíamos que no había nada que reparar. Todo empezó con algo muy pequeño, una escoba que dejé recargada en la pared, justo afuera del congelador grande donde guardamos la mercancía que no entra en las vitrinas. Era una noche como cualquier otra, y la escoba simplemente desapareció. Pensé que alguien más la había usado, así que no le di importancia. Esa misma madrugada, cuando fui a trapear el área de embutidos, encontré la escoba parada sola en medio del pasillo. No tirada, no apoyada, parada, sola. Me congelé, literal. Me quedé ahí parada varios segundos, esperando ver si alguien salía de algún lado, pero todo estaba vacío. Ni el guardia, ni los otros 2 del turno nocturno estaban cerca. Me acerqué, la tomé con las manos temblorosas y la regresé a su lugar, murmurando una oración bajito, como me enseñó mi abuela. No quise decir nada porque pensé que me iban a ver como loca. A partir de esa noche, el pasillo del congelador empezó a volverse más frío de lo normal. Y no me refiero al aire, me refiero a una sensación, a que te arden los huesos y sientes como si el tiempo se detuviera cuando estás ahí. Cada vez que pasaba por esa zona, el reloj se desajustaba. Mi celular marcaba 1 hora, el reloj del área otra y mi cabeza otra. Pero lo peor fue lo que vi en las cámaras. Una noche, mientras el guardia dormía como siempre, me puse a curiosear en la cabina de seguridad. Me gustaba ver las cámaras cuando me sentía sola. Así me daba la ilusión de compañía. Retrocedí el video del pasillo del congelador, por pura curiosidad, y vi algo que me heló la sangre. A las 2:46 am, una sombra se deslizó desde el congelador grande hacia el pasillo. Era baja, casi como la de un niño, pero se movía con una rapidez imposible. No corría, pero cada vez que la cámara cambiaba de ángulo, estaba más cerca de la entrada. En la última toma, la sombra se quedaba quieta frente a la cámara. No tenía rostro, pero juro que me miró. Fui corriendo al pasillo, pero no había nada, solo el frío. A la noche siguiente, alguien dejó la puerta del congelador entreabierta. Nadie admitió haberla tocado. Cuando fui a cerrarla, vi que había huellas de manos marcadas por dentro, en el hielo, pequeñas como de un niño. Me salí de ahí en chinga. No me importó dejar el trapeador botado. Ya nadie quería acercarse a esa área. Un compañero juró escuchar voces ahí dentro. Otro dijo que le hablaron por su nombre cuando estaba solo. A todos nos empezó a pasar lo mismo. Pesadillas, insomnio, cambios de humor. Era como si el pasillo absorbiera algo de nosotros cada vez que pasábamos por ahí. La peor noche fue un sábado. Habíamos recibido una entrega grande de carnes frías y me mandaron a organizar la cámara de congelados. Me negué al principio, pero el supervisor me presionó. Entré con mi linterna. Los estantes rechinaban. El aire era tan denso que sentías que te abrazaba. De pronto escuché un golpe fuerte detrás de mí. La puerta del congelador se había cerrado. Golpeé con fuerza. Grité, pero no se abría. Pensé que tal vez se trabó, así que intenté mantener la calma. Fue entonces cuando escuché pasos. No los míos. Eran rápidos, ligeros, como si alguien estuviera corriendo en círculos a mi alrededor. El hielo en las paredes se empañó de pronto, y comenzaron a aparecer palabras escritas con dedos invisibles. ¿Te acuerdas de mí? Juega conmigo. No salgas. Me oriné del miedo. No me da pena decirlo. Me arrinconé detrás de unas cajas, llorando, temblando. Entonces lo vi. Una figura bajita, encorvada, con la cabeza ladeada y los ojos completamente blancos, como si fueran de vidrio. Caminaba sin hacer ruido, con las manos pegadas al cuerpo. Se detuvo frente a mí. No tenía cara, solo una sonrisa dibujada en carne viva, como si alguien la hubiera tallado con una navaja. Ahora sí me ves, dijo, y la puerta se abrió. Desperté en la enfermería del EHB, con el gerente preguntándome si había tomado algo. Me dieron descanso obligatorio. Nunca regresé. Poco después, un proveedor se encerró accidentalmente en el mismo congelador. Dicen que se cortó la lengua al intentar tragarse un pedazo de hielo. Cuando lo sacaron, murmuraba cosas sin sentido. Los ojos están atrás. No quiere irse. Sellaron la cámara durante semanas. Nadie volvió a hablar del tema. Pero hasta hoy, si paso cerca de un congelador en cualquier tienda, siento ese aire helado que me recuerda que no estaba loca. Ese pasillo. No quiere que lo olvides. Historia 3. Inventario de medianoche. Mi nombre es Luis y fui supervisor del área de abarrotes en el EHB del centro durante casi un año. Cuando eres supervisor del turno nocturno, ves todo tipo de cosas raras, desde empleados quedándose dormidos entre los pallets hasta ratas metiéndose en los ductos de ventilación. Pero nada me preparó para lo que viví una noche de inventario, una noche que, aunque trato de olvidar, sigue ahí.
grabada en mi cabeza como una espina que no se va. Eran las 2 de la mañana y yo estaba solo en el almacén trasero. El inventario era pesado esa semana porque habíamos recibido varios pedidos grandes que no cuadraban con el sistema. Como siempre, el sistema marcaba más de lo que teníamos físicamente y como no quería que el gerente me regañara, decidí contar caja por caja. Todo iba bien hasta que empecé con la sección de productos enlatados. Ahí fue donde empezó lo raro. Había una caja de latas que no estaba registrada en el sistema. Era una caja vieja polvorienta, con cinta negra en lugar de la cinta habitual del almacén. No tenía etiqueta visible, solo una marca en plumón rojo que decía devuelto. Pensé que era un error, así que la abrí. Dentro no había latas. Había frascos de vidrio oscuro con tapas oxidadas. Ninguno tenía etiqueta. Cuando tomé uno, noté que el contenido era espeso y oscuro, como miel muy vieja, pero olía como a carne podrida. Lo solté de inmediato. Volteé la caja para revisarla mejor y, debajo de los frascos, había una nota escrita a mano, con tinta corrida por la humedad. No abrir, no tirar, no contar. En ese momento me reí nerviosamente, como si alguien del turno anterior me estuviera jugando una broma, pero esa risa se me borró de la cara cuando escuché el sonido de algo arrastrándose entre los estantes, como uñas largas raspando madera. Me levanté en chinga. Grité, ¿quién anda ahí? Pero no hubo respuesta. Lo más extraño fue que el aire se volvió espeso, como si el oxígeno mismo estuviera más denso. Me costaba respirar y sentía un zumbido en los oídos que iba aumentando poco a poco. Entonces se fue la luz. El generador tardó en arrancar. Yo me quedé solo en la oscuridad total, con solo la luz tenue de emergencia parpadeando al fondo. Y fue entonces que lo vi. Una figura, entre los estantes. Larga, delgada, casi como si fuera parte de las sombras mismas. No caminaba. Se deslizaba sin mover los pies. Su cuerpo parecía estirado, con los brazos colgando como cables sueltos. «Falta una caja», dijo. Su voz era como la de alguien hablando a través de un ventilador. Metálica, fría. Me quedé paralizado. Me quería mover, gritar, correr, pero no podía. Esa cosa se fue acercando paso a paso, y cada vez que parpadeaba estaba más cerca. Cerré los ojos fuerte, deseando que fuera una alucinación por el estrés. Cuando los abrí ya no estaba. La luz volvió de pronto. Me sentí ridículo. Revisé el área con el corazón en la garganta, y ahí fue cuando noté que la caja con los frascos ya no estaba. Pensé que tal vez me la había imaginado, que el estrés del trabajo me estaba afectando. Pero cuando chequé el sistema, apareció una nueva entrada de inventario que yo no había registrado. Unidad 7 frascos. Estatus no contar. Responsable LB. Esas eran mis iniciales. Fui al área de cámaras para revisar qué había pasado durante el apagón. Y ahí estaba. Durante 5 minutos las cámaras solo mostraban estática, pero justo antes de que se cortara la señal, se captó una imagen borrosa de algo, demasiado alto para ser humano, caminando entre los estantes cargando la caja. Le mostré el video al gerente en la mañana. Me dijo que no dijera nada, que no alarmara a nadie, y que a veces el sistema guarda cosas que no deberíamos intentar entender. Desde entonces, cada que hay inventario nocturno, los empleados se rehúsan a ir solos al almacén. Nadie quiere contar. Nadie quiere revisar las cajas viejas. A veces, en las madrugadas, se escucha un zumbido en esa área. Un zumbido como de insectos, pero más grave. Como si algo te respirara por dentro. Renuncié 2 semanas después. No por miedo, o al menos eso me dije, sino porque el sistema volvió a registrar algo con mis iniciales. Esta vez decía, producto en tránsito, estatus en espera, destino no asignado. No quiero saber qué significa. Solo sé que desde entonces no puedo dormir si escucho un ventilador prendido. El sonido me recuerda a esa voz. Y ese pasillo, ese maldito pasillo, sigue esperando su inventario final. Historia 4. El refrigerador apagado. Trabajé como auxiliar nocturno en el EHB de la colonia San Javier durante 6 meses. Fue mi primer trabajo estable después de salir de la prepa. Y la neta, aunque el sueldo no era la gran cosa, se sentía bien tener algo fijo. Además, el ambiente nocturno tenía su encanto. No había clientes, todo estaba en silencio. Y me gustaba quedarme escuchando música con mis audífonos, mientras reacomodaba las góndolas. Pero esa rutina cambió una madrugada. Una de esas noches pesadas donde el aire se siente más denso y el cuerpo más torpe. La tienda estaba casi completamente reorganizada para el inventario semanal, pero el encargado, el señor Vela, me pidió que revisara el cuarto frío de carnes. Decía que algo olía raro desde el pasillo de embutidos, como si se estuviera echando a perder algún lote. Fui con la linterna del celular, porque la luz interna de esa zona llevaba días fundida. Al abrir la puerta del cuarto frío, me pegó una ráfaga de aire húmedo. No era frío normal, era una humedad pesada como de sótano.
Me adentré entre los estantes de acero, pasando cajas de salchichas, piernas de jamón y bolsas con vísceras que apenas se veían por la condensación. Lo raro fue que no había ni una sola mosca, ni un solo insecto. Cuando algo se echa a perder, es lo primero que llega. Pero ahí no había nada, y entonces lo escuché, un lamento suave, no un chillido ni un grito. Era más como un quejido que venía de las rejillas del fondo. Apagué la linterna y me quedé inmóvil. Me convencí a mí mismo de que tal vez era el motor del refrigerador vibrando raro, pero luego sonó de nuevo. Esta vez más cerca, me armé de valor y avancé hacia el fondo. Ahí hay una compuerta metálica, donde se hacen las reparaciones internas del sistema de enfriamiento. Al acercarme, noté que había una marca de mano sobre la compuerta. Una mano pequeña, como de niño. Me detuve. Nadie, absolutamente nadie podía entrar ahí excepto personal autorizado, y menos un niño. Revisé el candado. Estaba sellado con una cinta vieja, oxidada. Cuando me acerqué para tocarlo, algo golpeó desde adentro. ¡Pum! Me eché para atrás. El golpe fue seco, como si algo hubiera usado todas sus fuerzas para pegar desde el otro lado. Salí del cuarto frío corriendo, dejando la linterna tirada ahí dentro. No le conté a nadie porque no quería que pensaran que estaba alucinando. Pero durante las siguientes noches, pasé por ese pasillo con miedo. Sentía algo observándome, algo que no quería que estuviera ahí. Lo peor fue una semana después. El supervisor de carnes, Toño, desapareció. Entró al cuarto frío a hacer el chequeo de las carnes en la madrugada, como siempre, pero ya no salió. Las cámaras se trabaron justo cuando cruzó la puerta. Nadie lo vio salir. Revisamos cada rincón. La policía vino. Rompieron la compuerta del fondo. No había nada. Ni rastros, ni manchas, nada. Después de eso cerraron el cuarto frío durante 3 días. Cuando lo reabrieron, pusieron cámaras nuevas y sensores de movimiento. Pero todos los empleados se niegan a entrar solos. Dicen que la temperatura dentro cambia sin razón, que se escuchan pasos entre las cajas cuando no hay nadie más, y que a veces cuando pasan por ahí, sienten que alguien los sigue. Un mes después me tocó revisar de nuevo esa área, solo que esta vez al encender la lámpara, vi algo escrito en la pared justo encima de la compuerta. No me dejes aquí. La letra era infantil, como si lo hubiera escrito un niño. Me fui esa misma noche. Renuncié sin dar explicación. El HB me pagó solo una quincena y ni pregunté más. Pero a veces, cuando me levanto a medianoche al baño, siento ese aire húmedo saliendo del ducto, como si algo estuviera buscando por dónde salir, como si algo, o alguien, aún siguiera esperando que lo saquen del frío. Historia 5. La llamada en el pasillo vacío. Eran las 3 de la mañana cuando decidí tomar mi descanso. Era mi 4º turno consecutivo en el EHB, y aunque ya estaba acostumbrado al ritmo, había algo inquietante en el aire esa noche. El clima estaba extraño, como si todo estuviera demasiado quieto, con una humedad densa que hacía que el suelo brillara ligeramente bajo las luces fluorescentes. Mi jefe, el señor Gómez, me había asignado la tarea de revisar las cajas en el almacén del pasillo trasero, en donde se guardan los productos fuera de temporada. El sitio siempre tenía una atmósfera extraña. El sonido del aire acondicionado resonaba como un eco, y los estantes de metal crujían si los tocabas. Al principio no me pareció raro estar solo en ese pasillo, ya que los demás empleados estaban ocupados con sus propios trabajos. Sin embargo, conforme me internaba más en la zona más oscura del almacén, sentí que algo no iba bien. No era solo la sensación de soledad, sino algo más, algo que no se podía identificar. El pasillo era largo, iluminado por luces amarillas que parpadeaban cada cierto tiempo, creando sombras inquietantes. Cuando llegué a la última esquina, el sonido del teléfono móvil me sacó del trance. Un mensaje entró en mi pantalla, pero no pude ver de quién era, ya que la señal era tan débil que apenas podía cargar el mensaje. Extrañado me lo guardé en el bolsillo y seguí caminando entre las estanterías. Un par de minutos después el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era una llamada. La vi en la pantalla. Un número desconocido, sin ningún prefijo que pudiera reconocer. No me molesté en contestar. ¿Quién podría llamarme a esta hora? Pensé que podría ser uno de mis compañeros, pero la llamada se cortó de inmediato. Sin embargo, en ese momento algo extraño sucedió. En la pantalla del teléfono apareció un mensaje solo con una palabra: sálvame. Lo primero que pensé fue que alguien estaba jugando conmigo. Tal vez algún compañero que estaba en otro turno estaba gastándome una broma, pero algo en la forma en que se sintió la llamada me puso los pelos de punta. Decidí darme la vuelta para regresar al área principal, pero algo me detuvo en seco. Una figura apareció al final del pasillo, justo donde se ve la puerta del almacén. Era una sombra, demasiado alta para ser humana, con una forma que no lograba distinguir bien. La figura no se movió. Estaba inmóvil mirando hacia mí, lo suficiente como para sentir que me observaba. Mi instinto me dijo que corriera, pero mi cuerpo no respondió de inmediato. Sentí como si el miedo me estuviera paralizando.
Cada paso que daba hacia atrás me resultaba más difícil. Las luces parpadearon y todo se volvió aún más oscuro, como si la figura absorbiera la luz a su alrededor. Volví a escuchar el sonido del teléfono. Esta vez la llamada era entrante. Sin pensarlo, contesté rápidamente. La voz que escuché era baja, casi inaudible y temblorosa. «Por favor, sal de aquí. Está esperando». El aire se volvió espeso. Sentí como si algo dentro de mi pecho se hubiera congelado. La llamada se cortó antes de que pudiera preguntar algo más. Dejé caer el teléfono al suelo. Estaba a punto de dar un paso más hacia atrás cuando la figura se movió. No de una manera normal. No era un paso común. Era como si se deslizara, arrastrándose sin levantar los pies del suelo. Se acercaba hacia mí, sin prisa, pero de alguna forma aún más aterradora. Mi mente se aceleró, y en ese momento logré reaccionar. Corrí hacia la puerta escuchando cómo la figura se arrastraba detrás de mí, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No me atreví a voltear. Al llegar al área de seguridad, vi que todos los monitores de vigilancia parpadeaban, como si estuvieran siendo manipulados, pero lo más extraño fue que en uno de los monitores vi la misma figura, ahora reflejada en la cámara de seguridad. Estaba parada frente a la puerta del almacén, mirando directamente hacia la cámara, sin ningún rostro, solo una sombra. Ese día, no pude seguir trabajando. Pasaron semanas antes de que pudiera regresar. Nadie más vio la figura, pero todos en el turno nocturno comenzaron a hablar de sucesos extraños. Luces que se apagaban sin razón, susurros en los pasillos vacíos, objetos que se movían sin explicación. Ahora cada vez que paso por ese pasillo, siento una presión en el pecho, como si algo estuviera esperándome en la oscuridad. Pero ya no conté lo que vi esa noche. Es como si nadie quisiera escuchar o entender la verdad. Historia 6. La sombra en el pasillo de emergencias. Era otra noche tranquila en el EHB. La rutina de siempre. Organizar productos. Atender a los pocos empleados que quedaban en turno nocturno y hacer las revisiones necesarias para asegurarse de que todo estuviera en orden. Yo era nuevo en el turno nocturno, así que cada noche me costaba acostumbrarme a los ruidos extraños y a la atmósfera pesada que parecía envolverse en el aire durante esas horas. Recuerdo que esa noche había una neblina muy densa, algo que no era común en esa zona. El frío había aumentado y las luces del techo parpadeaban intermitentemente. Me sentía algo incómodo, pero decidí seguir con mi rutina. Tenía que revisar las cámaras de seguridad del pasillo de emergencias, donde se almacenaban los equipos médicos y de primeros auxilios. Era una zona poco transitada, y casi siempre estaba vacía, lo que hacía que fuera aún más escalofriante. Me dirigí hacia el pasillo de emergencias con una linterna, ya que la luz no era suficiente para iluminar todo el lugar. Estaba todo en silencio. Solo se oía el sonido del frío viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Mientras caminaba, sentí como si alguien me estuviera observando. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de ignorarlo. Quizás era solo la paranoia, esa sensación que suele invadir a los empleados durante el turno nocturno. De repente, al llegar al final del pasillo, vi algo extraño. En una de las cámaras de seguridad, vi que una figura oscura se movía a través de la pantalla. No era un empleado ni un cliente. Era una sombra sin forma definida, que parecía deslizarse a lo largo del pasillo, como si fuera parte de la oscuridad misma. Me quedé congelado mirando fijamente la pantalla. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Podría ser una falla en las cámaras, un juego de luces o tal vez el reflejo de algo en el pasillo, pero mi corazón comenzó a latir con más fuerza cuando vi cómo la sombra se acercaba a la cámara, como si supiera que la estaba observando. En ese momento una sensación de terror absoluto me invadió. La figura se acercó aún más hasta que cubrió completamente la lente, y en ese momento, las luces de la cámara se apagaron por completo. Todo quedó en oscuridad. Decidí ir al pasillo de emergencias para ver si había algo que pudiera justificar lo que había visto. Al acercarme a la puerta, una sensación extraña se apoderó de mí. El aire estaba cargado, como si algo estuviera presente, esperando. Abrí la puerta lentamente, con la linterna apuntando hacia adelante. El pasillo estaba vacío, pero algo no estaba bien. Las estanterías de los equipos médicos estaban desordenadas, como si alguien hubiera estado buscando algo. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Caminé lentamente, mirando hacia las paredes y los estantes. De repente escuché un sonido proveniente de la parte trasera del pasillo. Un ruido suave pero inquietante, como el arrastre de algo pesado. Mi respiración se aceleró. ¿Quién más podría estar allí? ¿Qué estaba pasando? Mi mente trataba de buscar una explicación, pero cada paso que daba me hacía sentir más vulnerable, como si la oscuridad estuviera invadiendo todo el lugar. La linterna iluminaba solo unos pocos metros frente a mí, pero no alcanzaba a iluminar toda la extensión del pasillo. El sonido continuaba cada vez más cerca. Mi cuerpo empezó a temblar, y cuando llegué al final del pasillo, la linterna parpadeó y se apagó por completo.
En ese instante algo me rozó la espalda, como si una mano fría y pegajosa me hubiera tocado. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El terror me paralizó. Mi cuerpo no respondía, y mi mente se llenó de pensamientos oscuros y aterradores. Escuché la puerta del pasillo cerrándose a mis espaldas. Era imposible. Nadie más debía estar allí. Miré hacia la cámara de seguridad, pero estaba nuevamente apagada, como si todo lo que había visto anteriormente fuera parte de una pesadilla. Traté de salir corriendo, pero la sensación de algo siguiéndome me atrapó. Miré hacia el pasillo y allí al final vi la sombra nuevamente. Esta vez no estaba en una cámara. Estaba de pie en la penumbra, justo en la entrada del almacén. Me estaba mirando. Corrí tan rápido como pude, empujando la puerta del pasillo de emergencias y saliendo a la zona principal del EHB. Pero la sensación de que algo me estaba siguiendo no desapareció. Sentí los pasos tras de mí, como si algo estuviera arrastrándose. Cuando finalmente llegué al área de seguridad, me di cuenta de que mi respiración estaba acelerada y mi corazón latía con fuerza. Estaba completamente sudado. El resto de la noche se pasó lento. Nadie me creyó cuando les conté lo sucedido, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo en ese lugar, que algo más estaba ahí, en las sombras. Historia 7. El susurro en los pasillos. Eran las 2 de la mañana cuando me asignaron a la sección de los pasillos del EHB, esa zona tan conocida por ser tranquila, pero extrañamente desolada en las horas nocturnas. Yo ya había estado en otros turnos nocturnos, pero esa noche algo se sentía diferente, como si el aire estuviera más denso o algo invisible estuviera acechando, esperando el momento adecuado para revelar su presencia. Mi tarea esa noche era revisar cada uno de los estantes en busca de productos fuera de lugar y asegurarme de que todo estuviera en su sitio. Sin embargo, cuando caminé por el primer pasillo largo y oscuro, algo me detuvo en seco. No era el frío ni el silencio. Fue un susurro, algo suave pero inconfundible. Pensé que era uno de los otros empleados, pero al mirar a mi alrededor, solo vi las sombras al final del pasillo. Ningún ser humano estaba cerca. Decidí seguir con mi trabajo, pero cada vez que me movía por esos pasillos, los susurros se hacían más cercanos, como si alguien me estuviera siguiendo, susurrando palabras que no alcanzaba a entender. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, pero cuanto más avanzaba, más claros se volvían los susurros. Y cada vez que me detuve, esos susurros se detenían también. Pensé que tal vez uno de los otros empleados estaba bromeando, o simplemente estaba tratando de asustarme. Sin embargo, lo que sucedió después cambió por completo mi percepción de esa noche. En uno de los pasillos más alejados vi una sombra, una figura que se deslizaba entre las estanterías, como si estuviera buscando algo. Mi primer instinto fue acercarme para preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando me acerqué, la figura desapareció de la nada, como si se desvaneciera en la oscuridad. Mi respiración se aceleró y mi piel se puso de gallina. Seguí avanzando, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Cuando llegué al final del pasillo, los susurros ya no eran solo audibles, podía sentir cómo me rozaban, como si alguien me estuviera hablando al oído. Estaba tan asustado que no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme, pero cuando los abrí, la figura estaba frente a mí. No era una persona, era un contorno oscuro, más grande que un ser humano, sin rostro, con un aire de hostilidad palpable. Me miraba fijamente con una intensidad que me heló la sangre. Intenté retroceder, pero no podía. Estaba atrapado en ese espacio, rodeado por la oscuridad, y esos susurros que se transformaron en palabras ininteligibles, llenas de desesperación. Sentí como una presión extraña y pesada se instaló en mi pecho, como si el aire se estuviera agotando. Me costaba respirar, como si algo estuviera asfixiándome. Con cada paso hacia atrás, la figura avanzaba lentamente hacia mí. Los susurros se convertían en gritos apagados que me atormentaban. Finalmente, cuando creí que no podía soportarlo más, un sonido fuerte y estruendoso, como el choque de una caja contra el suelo, rompió el silencio y la presión. La figura desapareció al instante, y la atmósfera de repente volvió a la normalidad. Los susurros cesaron, y el pasillo quedó en completo silencio. Temblando, salí de la zona lo más rápido que pude. Cuando llegué a la entrada del área, todo parecía en orden, pero esa sensación de terror no desapareció. La figura oscura seguía grabada en mi mente, y los susurros retumbaban en mis oídos, como si nunca me hubieran dejado. Esa noche, me di cuenta de que algo más habitaba esos pasillos, algo que no era visible, pero que te podía sentir, observarte y acercarse en el momento menos esperado. La paranoia comenzó a apoderarse de mí, y aunque la lógica me decía que todo fue producto de mi mente, no podía deshacerme de la sensación de que había algo más, algo muy real y oscuro esperándome en los rincones del EHB. Historia 8. La llamada perdida.
Era mi segundo turno nocturno en el EHB, y aunque ya conocía el lugar, la sensación de incomodidad nunca desaparecía. La tienda en la madrugada siempre tenía un aire sombrío, como si estuviera esperando que algo sucediera. Esa noche, mi tarea era sencilla: reabastecer los pasillos con productos que habíamos recibido durante la tarde, algo rutinario que nunca me había causado problemas. Pero esta vez algo no estaba bien. A medida que recorría los pasillos, noté que el aire se sentía más denso, como si las luces del techo, esas que parpadeaban a veces, estuvieran luchando por mantener el espacio iluminado. Cada vez que me alejaba un poco más del centro de la tienda, los ruidos y las sombras se volvían más extraños. Escuchaba pasos que no venían de mí, y en ocasiones sentía como si alguien me estuviera observando desde algún rincón oscuro. Cerca de las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi uniforme. Al principio, pensé que sería un mensaje de algún amigo, o incluso una llamada de algún familiar, pero al revisar la pantalla, vi algo que me hizo detenerme en seco. Era una llamada perdida de un número desconocido, uno que no guardaba en mi agenda. Decidí devolver la llamada, aún con cierto recelo. Puse el teléfono en mi oído, y aunque no escuchaba nada al principio, un susurro bajo comenzó a filtrarse, algo como un murmullo en la distancia. Me quedé quieto, esperando escuchar más claramente, pero no fue sino hasta que giré hacia los estantes que escuché una voz. ¿Por qué no me ves? Mi corazón se detuvo. La voz era profunda, rasposa, como si viniera de un lugar lejano, y me provocó una sensación de frío que recorrió mi cuerpo. Miré alrededor, pero no había nadie. Pensé que era algún tipo de broma de uno de mis compañeros. Tal vez una llamada de la broma telefónica que algunos hacían para asustarse entre sí. Sin embargo, lo que ocurrió después me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el lugar. A pesar de que la llamada parecía haberse cortado, pude escuchar que seguía emitiendo un sonido, como si alguien estuviera respirando pesadamente en la otra línea. Me tomé un momento para pensar si debía colgar, pero la curiosidad me dominó. Volví a escuchar y esta vez la voz estaba más cerca. Yo estoy aquí, te estoy mirando. Me congelé. Las palabras parecían provenir del teléfono, pero al mismo tiempo sentía como si alguien me estuviera susurrando al oído, desde muy cerca. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Me giré rápidamente, buscando una cámara o algún compañero que pudiera estar jugando conmigo, pero el pasillo estaba vacío. Nadie estaba cerca. Comencé a caminar más rápido. Mi respiración se aceleró, mientras el teléfono seguía en mi mano. La sensación de que alguien estaba siguiéndome se intensificó. Los pasos que escuchaba eran cada vez más cercanos, y el miedo se fue apoderando de mí. A lo lejos vi una de las cámaras de seguridad, y me dirigí rápidamente hacia ella, con la esperanza de que al menos esa grabación me diera una respuesta lógica a lo que estaba sucediendo. Sin embargo, cuando llegué frente a la pantalla del monitoreo, vi algo que me hizo retroceder de inmediato. En la pantalla del monitor, el pasillo que acababa de recorrer estaba completamente vacío, pero algo estaba mal. En la esquina más alejada había una figura, una sombra que parecía moverse lentamente entre las estanterías. No pude ver detalles, solo una silueta alargada, que parecía ir de un lado a otro sin razón aparente. Mi corazón latía con fuerza, y el sudor comenzó a caer por mi frente. Decidí ir hacia ese lugar. Sin embargo, cuanto más me acercaba, más el ambiente se volvía opresivo. Las luces parpadeaban constantemente, y los pasos que antes eran distantes, ahora los sentía a mi lado, como si alguien estuviera a mi altura. Al llegar a la esquina del pasillo, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. El pasillo estaba vacío, y el sonido de mis propios pasos era lo único que se escuchaba. Mi teléfono volvió a vibrar. Miré la pantalla y, para mi sorpresa, la misma llamada perdida apareció. Dudé un segundo, pero decidí no contestar. Lo que sea que estuviera sucediendo, no quería saber más. Colgué el teléfono y metí la mano en mi bolsillo. Pero entonces sentí algo helado, como si una mano fría me hubiera tocado el brazo. Grité, y cuando giré para ver de dónde venía la sensación, todo estaba en silencio. Decidí salir de esa área rápidamente y me dirigí hacia el pasillo principal, donde las luces parecían brillar con más fuerza. Ya no podía pensar con claridad. Mi mente estaba llena de imágenes extrañas y aterradoras, y las palabras de la voz en la llamada seguían resonando en mis oídos. Mientras caminaba hacia la salida, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no contesté. Al día siguiente, me enteré de que una llamada desconocida había estado circulando entre los empleados en turnos nocturnos. Nadie sabe de dónde proviene, pero todos coinciden en una cosa: después de recibirla algo cambia. La sensación de ser observado, los susurros, las sombras en los pasillos, todos experimentan lo mismo. Nunca volví a trabajar allí, y desde entonces, siempre que miro mi teléfono, siento que algo me está acechando, esperando a que conteste. Historia 9.
La visita nocturna. El reloj marcaba las 3:30 am cuando entré al turno nocturno. La tienda EHB, ese lugar que solía considerarse familiar, ahora parecía tener una atmósfera mucho más pesada. Esa sensación de que algo no estaba bien me persiguió desde que crucé la puerta. La tienda, normalmente bulliciosa durante el día, estaba ahora vacía, como un gigantesco laberinto de estantes vacíos. El sonido de mis pasos resonaba en el silencio. Cada pasillo parecía más largo que el anterior, y las luces del techo parpadeaban de manera irregular. El aire estaba denso. Casi se podía sentir como si la tienda estuviera respirando, esperando algo. Siempre había sido un trabajo fácil. Solo tenía que ordenar los productos, revisar el inventario y asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Pero esa noche todo se sintió diferente. Al principio, todo parecía normal. Caminaba por los pasillos revisando las estanterías, reponiendo productos y asegurándome de que las luces estuvieran encendidas. Pero de repente algo me hizo detenerme. Un sonido, casi imperceptible al principio, comenzó a filtrarse en la tienda. Era como un susurro, un murmullo distante que venía de algún lugar en la oscuridad. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más claro. Ayúdame. Al escuchar esa voz débil, mi piel se erizó. No podía ver a nadie a mi alrededor, pero la sensación de ser observado se intensificó. Miré a mi alrededor, pero el pasillo estaba vacío. El murmullo cesó, y un silencio inquietante lo reemplazó. Decidí seguir trabajando, pero no pude deshacerme de la sensación de que algo o alguien me estaba observando. De repente la luz principal comenzó a parpadear y luego se apagó por completo. Me quedé en la oscuridad por unos segundos, pero antes de que pudiera reaccionar, la luz volvió a encenderse con un destello. En ese momento, algo en el fondo de mi mente me dijo que debía irme, pero no pude moverme. El aire estaba más frío y la oscuridad parecía más densa. Casi instintivamente, comencé a caminar hacia la salida del pasillo. Mientras lo hacía, escuché los pasos de alguien más. Eran lentos, pesados, como si alguien estuviera siguiéndome. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, los pasos seguían. Me giré varias veces, esperando ver a un compañero o un supervisor, pero no había nadie. Sentí un sudor frío en la nuca. Decidí darme la vuelta y seguir caminando, pero la sensación de ser perseguido no desaparecía. De repente sentí una mano fría en mi hombro. Me paralicé en seco. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba pasando algo extraño. Lo que sí sabía era que algo no estaba bien. Con el pulso acelerado, traté de mantener la calma y me dirigí hacia la zona del control de seguridad. La cámara de vigilancia debería darme alguna pista, o al menos saber si había algo raro en el área. Al llegar, vi que la pantalla mostraba imágenes de la tienda. Todo vacío como era de esperar a esa hora, pero cuando observé más detenidamente, vi algo que me heló la sangre. En uno de los pasillos del fondo, cerca de la entrada de emergencia, apareció una figura. No era completamente humana, ni completamente algo más. Era una sombra borrosa, una figura que caminaba lentamente arrastrando los pies. En el instante en que la vi, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si la figura estuviera más allá de la realidad, algo que no debería estar allí. Traté de acercarme al monitor para ver mejor, pero justo cuando lo hice, la figura desapareció. En su lugar, el pasillo estaba completamente vacío. Miré mi reloj y el tiempo parecía haberse detenido. La pantalla del monitor volvió a mostrar las imágenes de siempre, pero esa sensación de estar siendo observado me perseguía. Decidí irme. No quería quedarme allí ni un minuto más, pero cuando me dirigí hacia la salida, las puertas se cerraron de golpe. No pude entender cómo fue posible. Intenté abrirlas, pero estaban trabadas. Mi miedo creció a medida que escuchaba los pasos nuevamente. Más cerca, más pesados, cada vez más fuertes. La figura estaba detrás de mí, ya no en la cámara, sino en el pasillo. Un susurro volvió a sonar, esta vez en mi oído. «Te estoy esperando». Era la misma voz que había escuchado antes. El pánico me paralizó. Las luces parpadearon de nuevo y en ese momento sentí la presencia de la figura acercándose. Grité, pero nadie me escuchó. Nadie estaba allí para ayudarme. Finalmente, logré abrir la puerta de emergencia y salí corriendo hacia el estacionamiento. No miré atrás. No quería saber que estaba allí. Cuando llegué a casa no podía dejar de pensar en la figura, en el murmullo y en la sensación de que algo me había seguido esa noche. Nunca volví al EHB. Nunca entendí qué ocurrió exactamente, pero cada vez que paso cerca de un supermercado a altas horas de la noche, el miedo se apodera de mí. Algo en esos pasillos sigue esperando. Historia 10. La sombra en el estante. Era otra noche más en el turno nocturno en EHB. El supermercado, que solía ser un lugar donde nunca imaginé que encontraría algo fuera de lo común. A veces pensaba que todo lo extraño que me contaban mis compañeros era solo para asustarme. Sin embargo, esa noche cambiaría todo.
Eran las 2:30 am y me encontraba solo, en la sección de productos electrónicos. Mi tarea era sencilla: organizar los estantes, asegurarme de que todos los productos estuvieran en su lugar y que las luces estuvieran apagadas si no había productos exhibidos. Algo que no tenía que ser complicado. Pero esa noche había algo diferente. La tienda estaba extrañamente silenciosa. Ni un solo sonido provenía de los pasillos. Las luces fluorescentes brillaban con una luz antinatural y el aire estaba denso, como si el tiempo estuviera detenido. Comencé a ordenar los artículos en la estantería cuando noté algo extraño. Un producto que no recordaba haber visto antes. Estaba perfectamente alineado entre otros, pero nunca lo había colocado allí. Al principio pensé que podría ser un error, que tal vez alguien lo había dejado allí sin querer, pero algo me decía que no era solo eso. Decidí revisarlo más de cerca. Era una caja pequeña y negra, sin etiquetas. Solo una extraña figura que parecía una sombra, dibujada en la parte superior. Estaba en perfecto estado, pero la sensación de estar tocando algo que no debía me recorrió por completo. Decidí dejarla y seguir con mi trabajo, pero cuando me giré para volver a la estantería, sentí una presión en el aire. Era como si el espacio alrededor de mí se hubiera estrechado, como si una presencia estuviera observándome desde las sombras. No podía explicarlo, pero sentía que algo no estaba bien. Decidí salir del pasillo de electrónicos y me dirigí hacia el área de bebidas. Cada paso parecía resonar en el vacío, y la luz parpadeó una vez más. Pero esta vez no fue un parpadeo común. Fue como si la luz estuviera respondiendo a algo, como si estuviera reaccionando a la presencia de algo, o alguien que no debía estar allí. Caminé hasta la zona de bebidas y me puse a revisar las etiquetas de las botellas. No había ruido, ni siquiera el sonido de los estantes crujir. Fue entonces cuando sentí una sombra detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nada, solo el espacio vacío entre las estanterías. Mi corazón comenzó a acelerarse. Intenté racionalizarlo. No podía hacer nada. Tal vez el cansancio me estaba afectando, pero mientras revisaba el estante, de repente la sombra apareció nuevamente. Esta vez era más clara, más definida. Estaba justo al final del pasillo entre los estantes. Era una figura alargada, con una silueta indistinta, como si estuviera hecha de oscuridad pura. La figura no se movía, solo estaba allí mirando en mi dirección. Mi respiración se aceleró y mi mente comenzó a llenarse de pensamientos irracionales. La figura se mantuvo fija e inmóvil, como esperando que hiciera algo. No podía hablar, no podía moverme, solo la observaba, como si algo dentro de mí supiera que no debía mirarla, pero mi cuerpo no respondía, y todo mi ser se quedó paralizado. Fue entonces cuando una mano fría tocó mi hombro. Grité, saltando hacia adelante, pero cuando me di la vuelta no había nada. El pasillo estaba vacío. Miré hacia atrás, pero la sombra había desaparecido. Mi mente trataba de racionalizar lo sucedido, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Mi mente comenzó a conectarse con lo que había sucedido antes. La caja negra, la sombra en el pasillo. No podía ignorar más lo que estaba pasando. Decidí ir al área de seguridad, esperando encontrar algo que me diera paz. Al llegar observé las pantallas de las cámaras, pero todo estaba en orden. Las imágenes mostraban pasillos vacíos, estantes perfectamente alineados y la tienda en completo silencio. Sin embargo, al revisar un ángulo específico del pasillo de bebidas, noté algo extraño. Había algo en las sombras, algo que no estaba en las imágenes anteriores. Al principio pensé que era una distorsión de la cámara, pero luego lo vi más claro. La figura estaba allí, de pie, justo en el fondo del pasillo. Aunque las cámaras mostraban solo una imagen estática, pude ver que la sombra se movía sutilmente, como si estuviera esperando a que alguien la notara. Decidí salir del área de seguridad y regresar al pasillo, esperando que todo fuera producto de mi imaginación. Pero al regresar, la figura ya no estaba. Sin embargo, el aire seguía siendo denso, y la sensación de que algo me observaba no desapareció. Seguí mi ronda, pero cada pasillo parecía alargarse, como si los estantes nunca terminaran. Mis pasos resonaban más de lo normal, y cada giro me llevaba a un pasillo aún más oscuro que el anterior. Las luces parpadeaban una vez más, pero esta vez el parpadeo parecía tener una intención, como si estuvieran guiándome hacia algo. Finalmente llegué a la zona de productos de limpieza. Fue allí donde lo vi. En el estante de productos de limpieza, una botella de limpiador de superficie se encontraba caída en el suelo, aunque no había nada que la hubiera movido. Lo curioso era que cuando me acerqué, la botella no estaba vacía. Estaba llena de una sustancia espesa y oscura que parecía moverse por sí sola. Me agaché para recogerla, y en ese momento vi una figura reflejada en el líquido. Era la misma sombra, pero esta vez parecía más definida, más cercana. La figura apareció detrás de mí, en el reflejo del líquido, como si me estuviera observando, esperando que no me diera cuenta. Pero ya era demasiado tarde. La sombra había tomado forma. Sentí una presión en el aire. El pánico se apoderó de mí. No podía respirar. Mi mente gritaba por salir,
pero mis piernas estaban paralizadas. Al darme la vuelta, la figura desapareció una vez más y el aire volvió a ser normal. Sin embargo, su presencia ya había quedado grabada en mi mente. Esa noche, tomé la decisión de no regresar al EHB. El miedo me había paralizado de tal manera que no podía ignorarlo más. Desde ese día, cada vez que paso cerca de un supermercado, siento esa misma presión, esa misma sombra acechándome desde las esquinas de mi visión, esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente. Historia 11: El susurro entre los pasillos. Mi turno en el EHB había comenzado como cualquier otro. La tienda estaba casi vacía. Los pocos clientes que quedaban ya se habían ido y la calma había envuelto el lugar. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, como si se intentaran adaptar al entorno de la madrugada. La tienda, que generalmente era un caos de ruidos y gente en los horarios normales, ahora parecía un gigantesco laberinto desierto. Los estantes perfectamente alineados parecían presionar con su vacío, como si esperaran algo que no llegaba. Yo estaba en el pasillo de congelados, donde el aire estaba más frío de lo normal y los ruidos del edificio se sentían amplificados. Comencé a acomodar algunos productos en la parte inferior de los congeladores, cuando de repente escuché algo extraño, un susurro bajo casi inaudible, como si alguien estuviera hablando a través de una pared. Pensé que podría ser algún compañero de trabajo, o incluso un cliente olvidado, pero al mirar hacia los pasillos vacíos no había nadie. El ruido provenía de algún lugar profundo dentro de la tienda, y a medida que me movía, parecía que se desplazaba también, como si algo me estuviera siguiendo. Decidí ignorarlo, ya que en las noches, a veces los ruidos extraños eran producto de los mismos sistemas de refrigeración o las luces intermitentes, pero el susurro no se detuvo. De hecho, empezó a ser más claro, más cercano, como si alguien estuviera susurrando directamente a mi oído. Mi piel comenzó a erizarse y el aire parecía volverse más espeso. Me alejé del área de congelados y comencé a caminar por el pasillo de alimentos enlatados, tratando de distraerme, pero entonces un chillido agudo cortó el aire, proveniente de las cámaras de seguridad. Era un sonido extraño, casi eléctrico, como si algo estuviera haciendo un cortocircuito. Al acercarme a la estación de vigilancia, vi que la pantalla de las cámaras mostraba la sección de lencería, un área normalmente vacía a esas horas. En la pantalla pude ver a una figura de pie entre los estantes. No era una persona común. Su silueta era delgada, casi espectral, y se mantenía quieta como si esperara algo. El susurro aumentó de volumen y comenzó a tomar forma. Podía escuchar claramente las palabras, aunque no entendía lo que decían. Parecía un murmullo frenético, como si alguien estuviera atrapado, tratando de gritar pero sin poder hacerlo. Miré hacia la cámara nuevamente, pero la figura ya no estaba allí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si algo estuviera apretando el espacio a mi alrededor. Algo me decía que debía salir, pero el miedo me mantenía atrapado en ese pasillo, en esa prisión silenciosa. Decidí caminar hacia la salida, pero cuando pasé por los pasillos, noté que las luces parpadeaban más intensamente y el aire estaba frío, helado. El susurro se convirtió en un grito bajo que parecía llegar de todos lados, atrapándome entre las estanterías. Al llegar al final del pasillo, sentí una mano fría que tocó mi hombro. Un escalofrío recorrió mi columna. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Estaba completamente solo. Sin embargo, el susurro no se detenía. De hecho, parecía que me seguía. Me sentía observado, atrapado por algo invisible que no podía ver, pero que sin duda estaba allí. Me acerqué a las cámaras de seguridad para revisar lo que estaba sucediendo, pero cuando miré las pantallas, la figura volvió a aparecer. Esta vez no era una silueta indefinida. Era un rostro, o lo que parecía un rostro, distorsionado y cubierto por una capa de oscuridad. Los ojos eran completamente negros como pozos sin fin y su expresión era vacía, hueca. No podía apartar la mirada, como si algo me obligara a verlo. De repente la figura se movió hacia la cámara, como si quisiera acercarse, hasta que la pantalla se volvió completamente negra. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor que resonó en mi cabeza, haciéndome temblar de terror. Intenté salir del área de seguridad, pero al darme vuelta la figura apareció frente a mí. Estaba allí, justo en el pasillo, parada en la oscuridad. No podía moverme. Mi cuerpo se encontraba paralizado por el miedo. La figura dio un paso hacia mí, y en ese momento sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera aplastando. El aire se volvió espeso, como si todo el supermercado se hubiera vuelto más pequeño, más opresivo. Estaba atrapado, sin salida. La figura se acercó más y pude escuchar una voz rasposa, como si alguien estuviera susurrando en mi oído, pero las palabras eran incomprensibles. Fue entonces cuando escuché una puerta cerrándose violentamente. De repente la luz parpadeó y la figura desapareció.
Corrí hacia la salida del supermercado sin pensar, sin mirar atrás. El aire se despejó, la presión en mi pecho desapareció y el susurro se desvaneció. Pero el miedo seguía conmigo. Al día siguiente renuncié. No podía soportar la idea de regresar a ese lugar. Mi mente aún podía escuchar el susurro en mis oídos, como si hubiera quedado marcado por lo que sucedió esa noche. Nunca volví a trabajar en el EHB y, a pesar de que los días pasaron, el miedo nunca se fue. Historia 12. La sombra en el almacén. Era mi tercer turno nocturno en el EHB, y aunque los primeros días habían sido extraños, lo que sucedió esa noche me dejó marcado para siempre. Esa noche, todo parecía más oscuro, incluso para un turno de madrugada. El aire estaba denso, como si la tienda misma estuviera respirando. Sus paredes crujían con cada movimiento, y el sonido de los ventiladores de las cámaras frigoríficas parecía más inquietante que de costumbre. Todo en la tienda estaba en su lugar, y sin embargo algo no estaba bien. Al principio pensé que solo era el cansancio. Tenía pocas horas de descanso entre turnos, y el trabajo de reposición de mercancía durante la madrugada no era fácil. Siempre había algo raro en el ambiente de la tienda a esas horas, pero nunca había tenido el valor de admitir que podría haber algo más allá de la simple fatiga. Mi turno comenzó a las 10 p.m. y, como de costumbre, era el único empleado que quedaba. Estaba en la zona de almacén, con las luces frías y los estantes repletos de cajas de productos. Cuando entré, la tienda estaba vacía, lo que era usual para esas horas. Las luces brillaban débilmente y todo parecía tranquilo. Sin embargo, algo en el aire me hizo sentir incómodo. Estaba acomodando una nueva entrega de productos en la zona de cereales, cuando empecé a escuchar unos ruidos extraños provenientes del fondo del pasillo, cerca de la zona de limpieza. Pensé que era algún sonido normal de los estantes, pero se repetía. Un crujido, seguido de un rasgueo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me acerqué con cautela, pero no vi nada. Comencé a caminar hacia el área del fondo, donde la luz era más tenue. De repente, un fuerte ruido me detuvo en seco. Algo había caído en el suelo, y el sonido resonó en todo el pasillo. Me acerqué a investigar, pero al llegar al lugar no había nada, solo una caja de productos caída, aparentemente por accidente. Pero había algo más, algo que no pude identificar de inmediato. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. De repente un susurro se escuchó, bajo pero claro, proveniente del otro extremo del pasillo. Pensé que era el viento o algún ruido natural, pero la sensación de soledad me llenaba. Pensé que había imaginado el susurro, pero se hizo más fuerte. Vete, vete. No deberías estar aquí. El miedo me paralizó. Miré alrededor, pero no había nadie. Era como si el sonido viniera de las paredes, como si el mismo supermercado estuviera tratando de advertirme. No podía moverme. Mi cuerpo estaba pegado al suelo, pero algo me decía que debía salir de ahí. Respiré hondo y me forcé a moverme. Pero antes de poder dar un paso, la luz en el pasillo parpadeó y se apagó por completo. Me quedé en la oscuridad total y el pánico comenzó a invadirme. Pude escuchar cómo algo se movía, algo que no estaba allí antes. Era como si alguien estuviera caminando a mi lado, pero no lo podía ver. No pude evitar mirar hacia todos lados buscando alguna explicación lógica. El aire estaba más pesado, como si el espacio se estuviera comprimiendo. Miré el reloj, pero ya no tenía sentido. El tiempo parecía haberse detenido. Los pasos se acercaban cada vez más, hasta que sentí una respiración, una presencia que me rozaba. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró. No podía moverme. De repente la luz volvió a encenderse, y la figura que había sentido a mi lado desapareció. La tienda parecía haber vuelto a la normalidad, pero yo no lo estaba. Miré atrás buscando alguna explicación, y vi una sombra al final del pasillo. Una silueta que no podía identificar. No era humana, o al menos no parecía serlo. No tenía rostro, solo una sombra oscura sin forma definida. Mi respiración se aceleró y mi cuerpo comenzó a temblar. Los susurros aumentaron, como si se estuvieran filtrando desde las paredes, y la sombra comenzó a acercarse lentamente hacia mí. Podía sentirla, como si estuviera caminando hacia mi alma. Me quise mover, pero no podía. Estaba completamente paralizado. Te lo dije, vete, o te tomaré. La voz no era humana, era gutural, oscura. Sonaba como si el mismo suelo hablara a través de las sombras. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me llenaba por completo. La figura, ahora más cerca, empezó a moverse hacia mí, y sentí como si me estuviera absorbiendo, como si el espacio mismo se estuviera deformando. El aire se volvió más frío y sentí una presión en mi pecho. Luchaba por respirar, pero el miedo me oprimía tanto que no podía. Todo mi ser gritaba por escapar, pero algo en la tienda me lo impedía, algo que no entendía. La sombra continuaba su avance, y yo sabía que si no hacía algo me consumiría, pero no podía moverme, no podía hacer nada. Mi mente comenzó a desmoronarse. Las sombras parecían tomar formas, como si fueran seres vivos. El lugar ya no era el mismo, todo había cambiado. Las luces titilaban con un brillo mortecino,
y la sombra continuaba avanzando. Sentí que mis piernas se debilitaban y la presión en mi pecho aumentaba. Mis ojos empezaron a ver cosas que no podía comprender. Relojes rotos, las paredes goteando y el sonido de algo o alguien respirando en la oscuridad. De repente la sombra se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir su presencia. Un frío indescriptible me atravesó. «Ahora eres mío», susurró la sombra. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó. Mi mente estaba a punto de colapsar. En ese momento un ruido fuerte me despertó de mi trance y la luz se apagó por completo. El sonido de un golpe resonó en el pasillo, como si algo hubiera caído, y la luz volvió a encenderse. Pero la sombra ya no estaba allí. El pasillo estaba vacío, como si nunca hubiera pasado nada. Sin embargo, el miedo seguía latente en mi cuerpo. El aire seguía denso, y mi mente no dejaba de pensar en lo que acababa de vivir. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la salida. Pero cuando llegué a la puerta, una sensación de peso me detuvo. Miré atrás y vi por un instante la sombra en el fondo del pasillo observándome. En ese momento supe que la tienda no estaba sola. Algo oscuro había tomado posesión de ella, y yo solo había sido otro espectador. Esa fue la última vez que trabajé en el EHB. El miedo me había consumido, y sabía que no podía regresar. Esa noche, las sombras me siguieron hasta mi casa, y aunque intenté ignorarlas, el miedo nunca se fue. Siempre sentí que algo más estaba acechando en la oscuridad, esperando que volviera.